Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 360 grados, hoy como cada viernes tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía y apreciando que cada viernes permanezca con nosotros en estos temas que tratamos de traer para que usted se nutra y para que usted aprenda un poquitito algo sobre temas de medicina explicado de la manera más llana posible. En la tarde de hoy tenemos un tema bastante interesante. Estaremos conversando con el doctor Jesús Boadas, quien es médico y especialista en toxicología. Estaremos tratando el tema de las intoxicaciones, esos eventos que vemos en el día a día que muchas veces olvidamos que están presentes y que representan una gran cantidad de procesos que generan dolor, que generan molestias y en ocasiones hasta la pérdida de vida. Por eso hemos querido invitar al doctor Jesús Boadas para que participe con nosotros en 360 grados tratando este tema. Le pusimos como título Intoxicaciones, el gran olvidado, porque de verdad que solamente escuchamos hablar de intoxicaciones cuando se presentan problemas tan serios de salud como ha sido lo del alcohol adulterado en los últimos días, pero hay que reconocer que otros procesos también han generado dolor y pérdida de vida justamente vinculado a este tipo de situación. Y además hablaremos de las debilidades en el país frente a este tema. Señores, antes de entrar al tema que hemos planteado para el día de hoy, queremos hacer un llamado aquí en 360 grados y en lo personal como Héctor Balcácer para aquellas personas que en este momento se han aplicado su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus del 2019 y no han completado su esquema de vacunación con la segunda dosis. En este momento, la República Dominicana tiene cerca de 5.400.000 personas que se han aplicado su primera dosis. Sin embargo, cuando observamos la cantidad de personas que se han aplicado la segunda dosis, tenemos una brecha de más de 1 millón de personas. Así que hacemos un llamado aquí en 360 grados para que aquellas personas que se pusieron su primera dosis, por favor pasen a colocarse su segunda dosis, recordándoles que una sola dosis de la vacuna no le brinda ningún tipo de protección que sea significativa. Debe completar su esquema de tratamiento de 2 dosis, que es la recomendación a nivel internacional. Así que, señores, esa es la solicitud y el llamado de parte de este programa y en lo personal como infectólogo para que por favor pasemos a aplicarnos nuestra segunda dosis. Vamos a nuestra primera pausa y al regreso, ya saben, estaremos hablando de intoxicaciones con el doctor Jesús Boadas, quien es médico especialista en toxicología. Así que quédense por ahí, esta es la propuesta del día de hoy en 360 grados. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía. Señores, en la tarde de hoy tenemos un tema bastante interesante y sobre todo un tema que se trata muy poco en el país, y es que estaremos hablando específicamente de intoxicaciones. Sí, yo sé que si usted puso el programa ahora, usted cree que nosotros vamos a hablar de que alguien se comió una ensalada, una carne de cerdo y estaba dañada y se intoxicó. No, no vamos a hablar de ese tipo de intoxicaciones. Estaremos hablando de alguien que entra en contacto con alguna sustancia que se reconoce como un veneno y esa persona entonces posteriormente presenta un cuadro que pudiera costarle la vida. Para estos fines hemos querido invitar al doctor Jesús Boadas, quien es médico especialista en toxicología, con quien estaremos tratando el tema y a quien le damos las gracias por aceptar la invitación a 360 grados, hoy como cada viernes, tratando un tema de salud. Doctor Boadas, gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor, por la invitación a su programa. De verdad que encantado de estar aquí y compartir la información, una información valiosa con todos los seguidores de este programa. Doctor Boadas, vamos a entrar en materia. Y lo primero que llama la atención sobre las intoxicaciones es que no es muy dado a que las personas en el medio reconozcan o sepan que es un toxicólogo. Como que aquí en República Dominicana no existe tradición de que alguien estudie o haga toxicología. Entonces, la primera pregunta tiene que ser, ¿de qué se ocupa un toxicólogo? Y número 2, ¿cómo un médico que está viendo el programa potencialmente hacer toxicólogo o especialista en intoxicaciones? Por favor.
Ok, sí, eso es un fenómeno que no es solamente propio de República Dominicana, es algo que realmente en Latinoamérica es algo que está generalizado. De hecho, bueno, yo pertenezco a a la red latinoamericana la red toxicológica de Latinoamérica y el Caribe. Y es una preocupación para nosotros allí en todo el continente que, o sea, la cantidad de toxicólogos que hay. De hecho, aquí en República Dominicana, como conversábamos hace rato, no hay esta especialidad como tal, o sea, hay solamente dos personas que ejercen esta especialidad. O sea, ¿por qué no se estudia? Bueno, principalmente porque no se conoce exactamente qué es lo que hace el toxicólogo y segundo, porque no existe en el país un programa formal de toxicología. Yo soy venezolano, yo me formé en Caracas, pero aquí en el país hemos empeñado en los últimos 5 años en por lo menos en ir enseñando a través de talleres, de cursos y esto, pero no hay una capacitación formal en la especialidad. Entonces, por eso es en parte esa dificultad de que no hay toxicólogos en el país. Y bueno, ¿qué hace un toxicólogo? Lo otro que me preguntaba, nosotros tratamos intoxicaciones. La toxicología clínica abarca tres aspectos fundamentales. Uno es las intoxicaciones por sustancias químicas en general, medicamentos, plaguicidas, productos domésticos, todo lo que son sustancias químicas, incluso desde el punto de vista ocupacional. De hecho, en un rato vamos a tener un webinar sobre eso. Una segunda, un segundo grupo de patologías que tratamos nosotros son las adicciones. Formamos parte junto con el psicólogo, el psiquiatra, del tratamiento de las adicciones a drogas, tanto lícitas como ilícitas. Y en tercer lugar, en lo que tiene que ver con el contacto con animales venenosos, que quizás ya es algo que en el país no se da tanto, es más hacia Sudamérica, aquí en el continente más hacia Sudamérica y otros países de Centroamérica, pero por lo menos aquí sí tenemos abejas, tenemos, por ejemplo, algunos animales marinos que pueden generar intoxicación. Y pues digamos que esos son los tres grandes grupos de patologías donde puede intervenir un toxicólogo. Hay que decir que, como bien decías, doctor Boadas, como bien decía, aquí en el país solamente el doctor Bruno Calderón y usted, como que son las personas que en este momento están representando lo que es la parte de la toxicología, como que no es una rama que llame mucho la atención y vemos como muchas de estas personas al final terminan dedicándose a otra cosa, pero vemos como en otros países la toxicología tiene un lugar preponderante y es tanto así que todos los medicamentos tienen siempre un letrero que dice afuera o cerca, que dice, si usted ingiere este producto y tuviera algún tipo de efecto adverso, comunicarse a tal número. Sin embargo, aquí en la República Dominicana como que nadie le ha prestado la atención precisa. ¿Es porque aquí en el país no existen, doctor Boadas, intoxicaciones o porque simplemente nadie ha apreciado la importancia de que exista un centro, así como existen centros para sangre, para hemodiálisis, un centro de referencia para alguien que pudiera estar intoxicado o simplemente una línea a quien llamar para que alguien nos oriente? La principal razón por la que eso ocurre, de que no existe esa advertencia en los productos químicos o en los medicamentos, es porque no existe un centro de referencia, un centro de toxicología. La toxicología a nivel mundial se ejerce de varias maneras, pero una de las formas más comunes y más importantes es a través de centros especializados de atención y de información toxicológica. Como muy bien lo decía, es como tener un hospital oncológico o un hospital materno-infantil. También existen centros toxicológicos donde solamente atendemos pacientes intoxicados. Y a veces no ni siquiera no ni siquiera necesario que sea algo como un centro toxicológico grande, sino puede ser una unidad dentro de la emergencia de un hospital universitario, de un hospital grande, pues una unidad de toxicología.
¿ok? Para una población como la República Dominicana, doctor Boada, ¿qué cantidad de camas requeriría, por ejemplo, ese centro? Lo digo porque aquí en el país se han hecho estructuras importantes. Por ejemplo, el Morgan, lo que era llamado el Morgan, la ciudad sanitaria, en este momento, doctor Luis Eduardo Aybar, es una infraestructura importante. ¿Qué cantidad de camas tentativamente para una ciudad como Santo Domingo, para un país como la República Dominicana, qué cantidad de camas tentativamente se debería destinar para este tipo de situación? Porque no lo veo como algo inviable. Sería simplemente tener los antídotos, que previa discusión, por ejemplo, con usted y con el doctor Bruno, que son los únicos dos nombres que me llegan a la cabeza. Entonces, sería tener esa unidad y quizás un lugar donde se pueda capacitar a alguien o a algunos médicos para que sean el relevo justamente de ustedes. Dígame, doctor, ¿qué usted entiende? Sí, mira, realmente no hay la Organización Mundial la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud emitieron el año pasado o antepasado en su último reporte sobre centros toxicológicos. No existe, digamos, una cantidad exacta de camas por millones de habitantes, pero un estimado según la experiencia, según lo que ya uno ha visto en más de 10 años de experiencia, pudiéramos en un país como este, pudiéramos tener entre 2 o máximo 3 unidades. No necesario, como le decía, un gran centro, un centro único, pero sí unidades, por lo menos en 2 zonas del país, unidades que puedan manejar por lo menos unas 8 a 10 camas cada una. Aquí, ese es un dato que aparte se lo doy de manera empírica. ¿Por qué? Porque por el mismo hecho del desconocimiento de nuestros colegas de cómo manejar y cómo diagnosticar las intoxicaciones, muchas pasan desapercibidas. Entonces, no tenemos una estadística clara de cuántas intoxicaciones hay. Muchas veces los diagnósticos no se hacen o se hacen a medias o no están bien hechos precisamente por el desconocimiento a nivel de los médicos que atienden estos pacientes. Entonces, pero yo diría, o sea, un estimado, como le digo, por experiencia, por lo que ya uno sabe, por lo que ya uno ha visto. De manera empírica, al ojo por ciento, como decimos aquí. Exactamente, al ojo por ciento, pudiéramos tener 2 unidades y cada unidad con unas 8 a 10 camas. Excelente. Doctor Boada, ya que como usted dice, aquí en el país quizá no existe esa cuantificación, o sea, medir esa cantidad de personas intoxicadas, la pregunta tiene que ser a nivel internacional. ¿Qué tipo de emergencias y qué tipo de procesos manejan los toxicólogos? Sí, nosotros, la toxicología o las intoxicaciones va muy circunscrita a cada región y cada país. Por ejemplo, hay países y regiones dentro de un mismo país donde lo que más se ve, por ejemplo, pueden ser las intoxicaciones por plaguicidas, porque hay zonas del país donde hay un gran potencial agrícola. En el caso nuestro, hacia la zona del Cibao se han producido, donde están las tabacaleras y se han producido intoxicaciones, inclusive masivas, por fumigaciones allí. Hay zonas como le dije, en los países hay distintas zonas donde se pueden producir ciertas intoxicaciones. Hay zonas costeras en donde se producen otro tipo de intoxicaciones, pero digamos que a nivel general en Latinoamérica lo más común son las intoxicaciones por plaguicidas, por supuesto las drogas de abuso, que aquí pudiéramos catalogar también como dentro de las más comunes, la intoxicación etílica, la intoxicación por alcohol y por algunas drogas, las adicciones, ¿okay? Que también es campo de trabajo para nosotros en toxicología. Digamos que esas pudieran ser las dos grandes áreas donde pudiera ser prioritaria la intervención del toxicólogo. Doctor, algo que vemos con regularidad, sobre todo en las películas de medicina y en las series de medicina, son las personas que por intentos suicidas, con fines de quitarse la vida, ingieren tal o cual sustancia. Y son personas que ameritan una evaluación en emergencia. Pero como usted bien decía, no tenemos aquí
esas unidades toxicológicas, sino que los pacientes se tratan en cualquier emergencia. La pregunta es, ¿ese tipo de abordaje debe ser coordinado con toxicología independientemente de los productos que se encuentran, como decimos por aquí, de venta libre, sobre todo en un país como República Dominicana, donde aquí usted puede ir a la farmacia y decirle que le den lo que sea y no existe un control tan estricto como sucede en otros países? Doctor, por favor. Sí, sí, claro. Ahí es una intervención importante del toxicólogo. Al no existir toxicología, otros especialistas toman esa batuta, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pediatra, el internista, el emergenciólogo, el intensivista, en caso de que el paciente ya pase a otro, o sea, tenga ya complicaciones importantes. Pero siempre el toxicólogo es un especialista de referencia, siempre, y de consulta, de interconsulta, como el infectólogo, o sea, en cierta forma es parecido al infectólogo, ¿ok? Y es importante porque usted sabe como, al igual, haciendo esa misma comparación, que siempre por experiencia o por conocimiento de un poquito más de profundidad, uno puede abordar mejor a los pacientes. A veces se toman conductas que son o muy agresivas o muy pasivas, ajá, o muy tímidas, y eso termina entonces complicando la situación de los pacientes. Además de, por supuesto, el diagnóstico correcto que uno debe hacer, y que eso muchas veces genera, ¿cómo se llama? Complicaciones, si no se hace bien. Mencioné la parte pediátrica, mencioné al pediatra, y una de las intoxicaciones más comunes a nivel mundial suceden por productos de uso doméstico, o sea, por lo que tenemos en la casa. Entonces ahí tenemos en la casa. Excelente, vamos a hacer una lista, sí, doctor. Háganos una lista aquí a discreción, rapidito. Rapidito, De esos bueno. productos que tenemos en la casa. No, nos quedan 3 minutos antes de la pausa, Sí, pero sí, la pregunta es, chance. de los productos que están en la casa, de los productos que tenemos acceso en el día a día, ¿cuáles son las intoxicaciones más frecuentes? Y si pudieran esos 3 minutos decirnos cuáles son las más peligrosas, sí, para aquellos padres y madres que están viendo el programa. Comunes y muy, comunes y muy peligrosas, cloro y otros desinfectantes. De hecho, en el último año, a través de lo que hemos vivido con la pandemia y las recomendaciones de desinfección, se han aumentado alrededor de un 20-25% las intoxicaciones por desinfectantes y sobre todo en niños. Esos son datos de los Poison Center de los Estados Unidos, que es la red de centros toxicológicos que hay allá. Y también en Europa se han presentado más o menos en la misma proporción. La otra cosa importante son, por ejemplo, los limpiadores de cañerías, los limpiadores de horno, productos cosméticos, ¿ok? Esos son, digamos que lo más común y dentro de eso, pues lo más peligroso que puede ocurrir dentro del hogar. Ok, doctor, en ocasiones vemos que hay personas que fumigan, sobre todo en las casas, y hay gente que compra una sustancia, un aerosol de eso para matar los insectos en la casa y en el hogar. ¿Pudiera esto vincularse tentativamente a intoxicaciones en la casa? Sí, ahí es importante, eso sí, por supuesto, se pueden producir intoxicaciones, sobre todo en niños que son los más susceptibles por su tamaño, por su peso. Pero también hay una cosa importante que considerar. Una cosa es que tú compres ese aerosol en el supermercado y otra cosa es que tú uses porque son productos diseñados para el hogar y con una concentración, digamos, menos peligrosa. Y otra cosa es que compres esos productos de uso industrial o que de repente, bueno, yo tengo un amigo, yo trabajo en una empresa de fumigación y me regalaron este potecito con esto para matar hormigas, por ejemplo. Entonces ya esos son productos de mucha mayor concentración que pueden causar efectos muy graves en el ser humano y en las mascotas, en caso de que tengas mascotas. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de usar en el hogar los productos que son realmente diseñados para uso doméstico. Señores, estamos conversando con el doctor Jesús Boadas, quien es especialista en toxicología, con quien estamos tratando el tema de intoxicaciones. Al regreso, tenemos unos videos que gentilmente unos muchachos nos han enviado a través de redes sociales y que estaremos colocando a seguidas. Así que ya saben, luego de la pausa continuamos con el tema de intoxicaciones. El doctor Jesús Boadas
Y estaremos colocando, y Edwin lo ha ido colocando en nuestro máster de piso, las redes sociales del doctor Jesús Boada como Toxicología RD. Repito, traten de seguir la página para que puedan tener información sobre todas las intoxicaciones, puesto que en este momento, como decíamos, posiblemente solamente el doctor Boada y el doctor Bruno Calderón, quien hay que decir que en algún momento estuvo en este programa también llevando información al pueblo dominicano, son de las pocas personas que muestran la cara por esta especialidad. Vamos a la pausa y al regreso, por favor, continúen con nosotros para que puedan ver las inquietudes del pueblo llano y ver la respuesta del doctor Boada. Quédese por ahí en 360 grados. Gracias por permanecer con nosotros en 360 grados. Hoy, como cada viernes, tratando un tema de salud. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que permanezcan con nosotros. Hoy tratando el tema sobre intoxicaciones con el doctor Jesús Boadas, quien es especialista en toxicología. Doctor Boadas, varias personas nos han enviado videos preguntando sobre intoxicaciones. Vamos a pedirle por favor a Edwin, nuestro máster de piso, que por favor coloque las preguntas para darles respuesta, agradeciendo como siempre a aquellas personas que se han tomado su tiempo para enviarnos las preguntas. Edwin, por favor, los videos para el doctor Boada. Vamos a darle un momentito en lo que Edwin lo va buscando, pero en lo que los videos están llegando, doctor Boada, volver a hacer el llamado de que la República Dominicana, que es un país que tiene ya más de 10 millones de personas, sería importante que contáramos con una unidad y sobre todo con un lugar donde las personas del personal de salud, no solamente médicos, porque muchas veces olvidamos que las bioanalistas, que el personal de enfermería deben tratar, claro, ¿no? Y personal paramédico, que también se debe capacitar. La República Dominicana ya debe comenzar a pensar como estos países desarrollados, países del primer mundo, para tener todo lo necesario para dar ese paso, no solamente de cantidad, sino también de calidad, para que logremos tener una medicina, como dicen por ahí, del siglo XXI. Doctor Boada, en lo que Edwin... Países como Honduras, Nicaragua, tienen su centro de intoxicación. Tiene su centro de intoxicación. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas. Ya Edwin nos dice que tenemos listas las preguntas. Por favor, Edwin, vamos a colocar la primera. Vamos arriba. Edwin dice que listo, pero no se ve. Vamos arriba. Ok. Vamos a ver. Hola, doctor. Yo quisiera saber cuáles son los signos de alarma de que alguien tiene una intoxicación. Doctor, ¿cuáles son los signos de alarma frente a una persona que tenga una intoxicación? Sí, eso va a depender de varios factores. Cada sustancia da una intoxicación diferente. Es importante, el doctor Balcácer, cuando inició la conversación, mencionó algo importante. Y mencionaba que mucha gente cree que la intoxicación es solamente cuando tú comes algo y te cae mal. ¿Ok? En realidad, eso puede ser una intoxicación alimentaria. Existen las intoxicaciones alimentarias, pero cuando nosotros hablamos de intoxicación lo hacemos de un punto de vista más amplio. Entonces, cada sustancia puede dar una cantidad de síntomas. ¿Qué sería lo que uno toma más en cuenta para considerar que una persona se intoxicó? La exposición a una sustancia en particular, ¿ok? O una posible exposición a una sustancia. Si una persona se expuso, tocó, olió o tragó alguna sustancia en particular y empezó a un proceso de malestar, de sentirse mal, cualquier síntoma, hay que por lo menos sospechar que eso se trata de una intoxicación. Claro que sí. Edwin, vamos a colocar entonces la siguiente pregunta, por favor. Doctor, tengo una pregunta. ¿Cómo diferencia una intoxicación de una indigestión? Doctor, mire lo que le decía. Muchas personas confunden cada vez que hablamos de intoxicación. Señores, estamos hablando, y el doctor lo acaba de decir, que usted se puede intoxicar por inhalar una sustancia, porque la sustancia le caiga en la piel y usted la puede absorber, porque le pusieron medicamentos de más por las venas, o sea, no es solamente cuando usted lo come. Sin embargo, esa pregunta de diferenciar entre una intoxicación y que el paciente esté envenenado, hablando en buen dominicano, ¿qué tipo de señales usted pudiera, dentro de lo posible,
diferenciarlo? Sí, ella lo relaciona principalmente con una indigestión, ¿ya? Entonces ahí vamos con principalmente síntomas digestivos, distensión abdominal, pesadez abdominal, dificultad para la digestión, acidez, ese tipo de cosas. Ya pero sin embargo, una intoxicación puede tener síntomas y signos en otros sistemas muy distinto. O sea, una persona puede ser ingerida la sustancia, pero puede darle taquicardia, por ejemplo, o una arritmia, un problema cardíaco, entonces, o somnolencia. Entonces, la intoxicación afecta a distintos sistemas del cuerpo humano. Perfecto. Vamos a poner la siguiente pregunta, por favor, Edwin. Hola, yo quisiera saber cómo yo pudiera evitar una intoxicación. Gracias. Hola, Que cómo se pudiera evitar una intoxicación, doctor Boada. Eso sería ya enseñar a la gente a cómo no envenenar. Vamos a ver. Medidas muy concretas y muy sencillas. Muchas veces hablamos hace rato de que las intoxicaciones por productos domésticos son de las más frecuentes. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque muchas veces colocamos sustancias químicas en una botella de refresco, sustancias químicas en una botella de jugo, o le quitamos la etiqueta, no sabemos qué hay, o la dejamos... O lo guardamos todita junta, la comida junto con lo que envenena. Exactamente, la guardamos todas juntos en un sitio bajito donde a lo mejor el niño la agarra. Entonces, ese tipo de cosas, las pastillas las sacamos del blister, ese tipo de cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Por ejemplo, los productos para matar ratas, para matar ratones, que son venenos, a veces lo dejamos en un sitio donde un niño lo puede tomar. Si se lo ponemos a la comida, se puede confundir y tanto un niño como un adulto se puede comer un pedacito de pan, un pedazo de queso que tenga ese producto y puede intoxicarse. Entonces, todo eso. Y por supuesto, cuando hablamos a nivel laboral, son también medidas de otro tipo, una correcta vestimenta, una correcta uso, por ejemplo, de los plaguicidas. Todo eso debe tomarse en cuenta cuando uno utiliza productos químicos ya en un ambiente de trabajo. No mezclar Vamos a pasar a la por ejemplo. Claro, vamos a pasar a la siguiente pregunta, Edwin, por favor. Buenas tardes, doctor. Sabemos que se ha hablado muchísimo acerca de muchos casos que han estado ocurriendo por culpa del alcohol que está adulterado. ¿Cómo se manejan a esas personas? Excelente, una pregunta muy, muy actual. En el día de ayer todo el mundo sabe que fallecieron 2 personas por consumo de alcohol adulterado. Doctor, desde el punto de vista de toxicología, ¿qué les recomendaría a esa persona? Se había apagado un poquito esa situación, pero lamentablemente otra vez estamos viendo. Sí, en esos casos, las intoxicaciones por metanol, por ejemplo, son intoxicaciones bastante graves. Hemos visto la gran mortalidad que hay. O sea, vemos que son graves porque hay mucha mortalidad. Entonces, cuando se sospecha de una intoxicación por ese tipo de alcohol, lo más importante es llevar rápidamente la persona a un centro de salud, pero no cualquier centro de salud, tiene que ser un centro de salud de alta complejidad, que tenga terapia intensiva, que sea un hospital grande o una clínica grande donde pueda ser atendido de forma rápida y con recursos. En algún momento alguien sugirió que la persona El alcohol malo se trata con el alcohol bueno. Sí, pero en ninguna, eso en parte es así, solo que quizá a la persona se le olvidó decir que eso debe ser bajo estricta vigilancia médica, bajo estricta vigilancia médica. En ningún país del mundo, las guías o los protocolos de atención de intoxicación por metanol, en ningún país del mundo dicen que eso debe aplicarse antes de llegar al hospital. Siempre es bajo supervisión médica, porque puede complicar la situación del paciente. Ok, perfecto. Pues vamos, por favor, Edwin, a colocar la siguiente pregunta, por favor. Buenas, doctor. ¿A qué grupo de personas afectan más las intoxicaciones?
Ok, pues, algo de eso estuvimos hablando hace rato. A nivel mundial, los niños son, digamos que el grupo más afectado por las intoxicaciones accidentales. ¿Ok? A nivel en el ambiente laboral, probablemente las personas que trabajan con insecticidas, con agroquímicos, son posiblemente las personas que más se afectan por esto. Hay grupos de edades como por ejemplo los ancianos, pero ya las personas que toman múltiples medicamentos ya por interacciones medicamentosas, o sea, toman tantos medicamentos que uno aumenta la acción del otro y eso puede en algún momento causar efectos adversos en los pacientes. Entonces, hay distintas poblaciones que pueden afectarse de acuerdo a cierta situación. Excelente. Y también decir que los adultos mayores se le olvidan si se tomaron o no los medicamentos. A veces se duplican la dosis y pueden presentar problemas. Vamos, Edwin, por favor, a colocar la siguiente pregunta, por favor. Buenas, doctor. Yo quisiera saber cómo se manejaría una intoxicación en caso de tener una paciente embarazada. Doctor, mire qué pregunta tan interesante. Las embarazadas y las intoxicaciones, que si se manejan igual que si no estuviera embarazada. Importante, sí, mira, ahí realmente lo que nos interesa preservar la vida de la madre, ¿ok? Muchas veces ya ahí habría que tomar en cuenta, en principio eso, o sea, debemos preservar la vida de la madre. En el transcurso del tratamiento, del manejo de la intoxicación, debemos estar pendientes del bienestar fetal, eso sí. A veces el tóxico en sí puede provocar daño en el feto. O a veces el tratamiento puede provocar daño también en el feto. Pero resulta que si no pongo el tratamiento se me mueren los dos. ¿Ok? O se me complican los dos. Entonces, es cuestión de ponerlo en una balanza. Pero normalmente lo que hacemos, o sea, normalmente el tratamiento va enfocado en la madre, pero siempre muy pendiente del bienestar fetal durante todo el proceso. Wow, excelente. Sabemos que es una situación difícil tratar durante el embarazo porque podemos perjudicar al bebé, ya si la sustancia no lo hace. Vamos a pedirle por favor a Edwin que coloque la siguiente pregunta, por favor. Buenos días, doctor. Quería saber, yo que no soy del país, ¿cuál es la intoxicación que ocurre con más frecuencia en la República Dominicana? Doctor, esa pregunta sí está buena, porque usted dijo ahorita que aquí no se lleva el control de nada, pero imaginamos que los insecticidas deberían ser, sobre todo en la industria agrícola, debe ser de los más frecuentes, ¿verdad? Sí, y digamos, por referencia de colegas y esto, entendemos o sabemos que también algunos raticidas, como el tres pasitos, se ve mucho esa intoxicación en las emergencias de los hospitales. Y por supuesto, la intoxicación etílica es una que, o sea, aparte de lo que es el metanol, del alcohol adulterado, la intoxicación por alcohol es bastante frecuente. Digamos que esa puede ser la más común. Eso es algo que uno no considera, porque recordar que las sustancias, aún sean lícitas, pueden llevar a que el paciente presente intoxicaciones. Gracias, doctor, por ese punto. Vamos a pedirle a Edwin, por favor, que coloque la siguiente pregunta, por favor. Buenas. ¿Cuáles son los signos y síntomas que nos pueden alertar que una persona está teniendo una intoxicación? Gracias. Doctor, esa es buena. ¿De qué manera me doy cuenta de que alguien pudiera estar intoxicado e incluirlo dentro de mis diagnósticos diferenciales? Eso es importante, sí. Nosotros normalmente nos van a llegar 3 tipos de pacientes a una emergencia por intoxicación. Paciente que ya tú sabes qué fue lo que ingirió, qué cantidad y todo eso. El paciente que tomó algo, pero que probablemente, o sea, que no sabe si es tóxico, pero probablemente pueda ser. Y también pacientes que no tenemos ni idea de qué le pasó, como usted dice, y empezamos a buscar algún diagnóstico diferencial. Entonces, entre otras cosas, tenemos que tomar en cuenta la exposición o la posible exposición a una sustancia. Y también nosotros como toxicólogos manejamos lo que son los síndromes toxicológicos o toxíndromes. Hay una serie de signos y síntomas que cuando tú los unes, tú puedes decir, bueno, esto puede ser
una intoxicación por un depresor del sistema nervioso. ¿Cuál es? No sé, pero puede ser diazepam, puede ser un opioide, o sea, una benzodiazepina, un opioide, un esto, lo otro. Esto no sé qué, estos síntomas me indican que esto es un estimulante del sistema nervioso. Puede ser cocaína, puede ser anfetamina, puede ser esto y esto, pero no sé, después, o sea, pero uno puede englobarlo y tratarlo por síndrome. Así como nosotros decimos, bueno, un síndrome coronario puede ser angina, puede ser infarto, puede ser un infarto con elevación del ST o sin elevación, pero bueno, es un síndrome coronario, ¿ok? Entonces, esas son las cosas que también uno trata de decirlo aquí es muy largo, por eso uno trata de llevarlo en los talleres y en los cursos que ofrecemos. Damos la información como más detallada de cómo identificar a través de esos síntomas y signos cuál es la intoxicación, porque hablabas hace rato de las películas. En las películas dicen, bueno, esta persona tomó esto o lo otro, y consumió arsénico hace 8 años. Eso en la vida real no sucede. En la vida real tenemos síntomas que nos llevan a un posible diagnóstico. Señores, nos quedan exactamente 2 minutos de programa. Hemos disfrutado en la tarde de hoy de la compañía del doctor Jesús Boada, médico especialista en toxicología, con quien hemos tratado el tema de intoxicación. Ya hemos puesto, y Edwin se ha encargado de colocar la página del doctor Toxicología RD para aquellas personas que quieren seguirlo. Asimismo, nuestra página DR de doctor DR Héctor Balcácer para aquellas personas que quieran seguirnos en Instagram. Tratamos temas diferentes, el doctor Toxicología y yo infectología, pero estamos a la orden por esas vías ante cualquier duda que tengan. Doctor Boadas, nos queda 1 minuto. Su recomendación o su llamado a las autoridades para ver si podemos disponer en nuestro querido país de algún centro de toxicología, por favor. Sí, gracias doctor y por esta oportunidad. Como siempre, tenemos ya más de 5 años en el país y siempre martillando con lo mismo. Necesitamos un centro de atención de intoxicaciones, un centro de información y necesitamos conocimiento. Mientras esto se termina de cuajar, de dar, pues tenemos que capacitarnos. Okay, todo el equipo de salud, no solamente médicos, sino estudiantes, personal prehospitalario, enfermería, etc. Los invito hoy a las 7 de la noche, tenemos un webinar sobre toxicología ocupacional, el ABC de la toxicología ocupacional. Lo más básico que debemos saber sobre intoxicaciones en el trabajo, pueden entrar a la cuenta de Toxicología RD en Instagram y de allí buscar el enlace para la actividad. Señores, muchas gracias por su sintonía. Para nosotros ha sido un placer compartir y saber que ustedes estuvieron con nosotros durante esta hora. El próximo viernes aquí en 360 grados prometemos traer otro tema de interés y sobre todo de actualidad. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su tiempo y ya saben, nos vemos el próximo viernes aquí en 360 grados. Doctor, gracias.